Fenomenal. Pues buenos días. Comienza el pleno extraordinario correspondiente al día de hoy, 1 de junio de 2020, con el orden del día que todos ustedes tienen encima de la mesa. Antes de comenzar, y como viene siendo desgraciadamente costumbre, guardaremos un minuto de silencio por los 39.836 españoles fallecidos víctimas de COVID a día de hoy. Parte A, parte dispositiva, único punto del orden del día, propuesta de resolución de las alegaciones, reclamaciones presentadas al presupuesto general 2020 y proceder a su aprobación definitiva en su caso, así como aprobación definitiva del anexo de inversiones, anexo de personal y de la plantilla municipal. Señor secretario. Este asunto fue dictaminado en comisión informativa celebrada el día 1 de junio de 2020 con el voto favorable de los grupos municipales Popular, Ciudadanos, Vox y Vecinos por Collado Villalba, los votos en contra de los grupos municipales Unidas por Collado Villalba y Más Madrid y la reserva de voto de los grupos municipales Socialista y Más Collado Villalba. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Lo que se trae aquí es la propuesta consistente en desestimar las reclamaciones, entendiendo que no se ajustan ninguna de ellas a lo recogido en el artículo 170.2 del texto refundido de la Ley de Régimen de Regulador de Haciendas Locales, tal y como tienen ustedes en todos los informes que obran en su poder, en los informes técnicos, y por otro lado la aprobación definitiva del presupuesto 2020, con el anexo de inversiones, anexo de personal y de plantilla municipal. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra Más Madrid. Hola, buenos días. Lo que tratamos aquí son las reclamaciones y alegaciones que han presentado diferentes vecinos y los grupos municipales que votamos en contra de la aprobación del presupuesto, ¿no? Desde el punto de vista de los grupos municipales, en la acción lógica del trabajo municipal, nosotros considerábamos que existían puntos que no estaban contemplados en los presupuestos y siguiendo esa línea lógica lo que hemos hecho ha sido presentar reclamaciones, alegaciones, porque considerábamos que en los presupuestos no contemplaban o bien gastos que sí que consideramos desde nuestro punto de vista que debían de haberse considerado, o bien porque los ingresos, a nuestro juicio, no eran suficientes para hacer frente a los gastos que tiene previsto el ayuntamiento, no tanto en los presupuestos, sino en los compromisos en los cuales ha hecho el equipo de gobierno y que luego se han visto materializados 15 días después en las modificaciones presupuestarias, ¿no? En primer lugar, lo que nos llama la atención es que el punto se traiga de esta forma. Nosotros hemos pedido en comisión informativa que, por un lado, se trajeran las diferentes alegaciones y reclamaciones por separado, puesto que son muy diversas y que si es verdad que hay algunas que no entran de lleno en el artículo 170.2 de la Ley de Bases de Haciendas Locales, pero sí que es verdad que había otras que sí consideramos que sí que entran, ¿no? Por eso hemos pedido que se trajeran por separado y se trataran por separado las diferentes alegaciones y reclamaciones. Si cabe, para facilitar, pues que no se alargase mucho el debate, que se agruparan, porque hay algunas que son en cuanto al derecho de información de los ciudadanos y otras con respecto a idiomas por el empleo, que se pudieran agrupar estas dos. También nos llama la atención que la propuesta que hace el concejal de Hacienda sea la de desestimación,
cuando los informes de los técnicos municipales tenemos que en varias directamente se inadmiten y en otras se desestiman. Y aquí nosotros queríamos resaltar que es que son conceptos diferentes en derecho. La inadmisión es el rechazo de un recurso, pretensión o documento que no reúne los requisitos mínimos para ser tomado en consideración por el órgano competente. Y la desestimación es denegar una pretensión mediante sentencia o resolución jurídica administrativa. Claro, es que por eso nos sorprende que es que el concejal de Hacienda, digamos, en algunos informes no hace caso al técnico, que dice que lo que propone es inadmitir esa reclamación y, sin embargo, el concejal de Hacienda nos trae la desestimación de todas ellas, ¿no? Por eso considerábamos que tenía que haberse clarificado el punto del orden del día e incluso pedimos que se retire este punto porque es que no sabemos muy bien qué es lo que vamos a votar al final. Más cosas que tenemos ya entrando un poco en el detalle. Hay que entender que, bueno, los informes técnicos, como todos los informes en derecho, son interpretaciones jurídicas y que todavía yo no he encontrado en ningún artículo, en ninguna ley del ordenamiento jurídico español donde diga que se decrete la infalibilidad de los técnicos. Y todos sabemos que en derecho, los que hemos estado trabajando en temas jurídicos y relacionados con el derecho, todo es interpretable y que siempre hay una instancia superior que al final es la que tiene la última palabra. En cuanto a las reclamaciones, la que nosotros consideramos, las dos que consideramos que sí que están dentro del artículo 170.2, que es la de idiomas por el empleo. Nosotros sabemos, y todo el Pleno lo sabe, hay una sentencia que ya es firme, donde se reconoce a los trabajadores una relación laboral con el ayuntamiento que se mantuvo durante el tiempo y que, por lo tanto, eso crea una situación que el ayuntamiento tiene que dilucidar cuando se fije la ejecución de sentencia. O bien hay que meterlos en la plantilla municipal, con lo cual habrá que cambiar el capítulo 1, porque serán trabajadores municipales y habrá que tener en cuenta sus salarios, o bien tendrá que rescindirse esa relación laboral, con todo lo que ello supone, que son los salarios que han dejado de percibir, los seguros sociales que no se han ingresado y que en la inspección de trabajo posiblemente vaya a reclamar, más los recargos, más las multas correspondientes. Aquí cabe una pregunta. Cuando se aprobaron estos presupuestos, ustedes advirtieron a sus socios de gobierno, sus socios o de apoyo de presupuestos, de que existía esta posibilidad y que además este gasto va a suponer varios cientos de miles de euros a las arcas municipales. Incluso en el informe se dice que en este caso se cubriría con el fondo de contingencia. El fondo de contingencia no es de goma. El fondo de contingencia tiene una dotación de 460.000 euros, de los que ya hemos gastado 60.000 por un lado, 138.000 por un acuerdo extrajudicial, que yo supongo que también informaron a los grupos políticos que apoyaron sus presupuestos, y que con lo que resta, evidentemente, no se va a cubrir el gasto que se puede generar en cuanto al cumplimiento de la sentencia de idiomas por el empleo. La otra reclamación que consideramos también fundamental es la de ingresos insuficientes. Esa también entra dentro del artículo 170 de Pleno. Y desde luego, en este caso, el técnico municipal desestima. Porque considera que, bueno, es un presupuesto y que no sabemos a ciencia cierta qué ingresos vamos a recibir. Pero claro, esto va por doble vía. Igual que pueden ser superiores, también pueden ser inferiores, pero todo nos lleva a pensar que van a ser inferiores cuando tenemos participación en tributos del Estado y que luego vendrá una liquidación. A continuación, además de que hay anuncios por parte del equipo de gobierno, y ya se han aprobado, como son las ayudas a los autónomos o una bonificación en el impuesto de actividades económicas que suponen 600.000 euros menos de ingresos a este ayuntamiento en este ejercicio, ¿no?
Y bueno, y en cuanto a la otra alegación que hacen varios ciudadanos y también nosotros, los grupos políticos, en cuanto a la información pública del presupuesto. Sí que es verdad que con la situación en la que estamos, con una anomalía como es el COVID y un estado de alarma que no permite abrir oficinas municipales, muchos ciudadanos pues, no han podido acceder a la documentación en oficinas municipales, sino que lo tienen que hacer de forma telemática. Pero sí es verdad que hay un grave comparativo con respecto a la información, si hubiéramos estado en una situación normal, que se le hubiera dado todos los informes, y la que han podido obtener en la página, en el portal de transparencia del Ayuntamiento, que no han podido obtener los informes técnicos necesarios para consultar e incluso realizar las alegaciones que hubieran considerado oportunas. Gonzalo, perdón, he subido tu tiempo. Vale. Pues tiene la palabra Vecinos por Collado Villalba. Gracias, señora presidenta. Para dejarlo claro a los vecinos sobre qué va este pleno va de la estimación o desestimación de unas alegaciones y aprobación definitiva de unos presupuestos, ¿no? ¿Cuál ha sido el proceso? Pues el equipo de gobierno hace una propuesta de presupuestos, luego ha habido un periodo de alegaciones y es ahora en el momento en el que el pleno vota si se estiman o se desestiman. Tenemos un país con una calidad democrática que nos permite ejercer nuestro derecho a alegar ante unos presupuestos, tanto a nivel particular como vecinos, como a nivel político como partidos. Y a cada una de las 8 alegaciones recibidas, los informes técnicos han propuesto su desestimación. Los informes técnicos proponen estimación o desestimación de estas alegaciones sobre la base de argumentos técnicos y jurídicos, no políticos. Entonces, es ahí cuando entramos los políticos. Cada uno de los miembros de la corporación, del pleno, que somos los concejales, emitiremos nuestra función de toma de decisiones sobre la base de las recomendaciones expuestas por los técnicos. Parece que hay algunos partidos que cuando los técnicos hacen unas recomendaciones jurídicas que van en el sentido de sus objetivos políticos, les parece correcto, y cuando van en contra de sus objetivos políticos es cuando ya intentan buscar 3 pies al gato a los informes técnicos. Pero bueno, ahí está. Aquí llega la magia de la política, ¿no? O más bien de la vieja política, ¿no? Que es ejercer nuestro voto en este sentido, en un sentido u otro. Así que respecto a las alegaciones, dado que hemos recibido alegaciones tanto por particulares como por partidos políticos, voy a desgranar mínimamente. En cuanto a las alegaciones de vecinos, nosotros, vecinos, agradecemos los vecinos particulares que realizan un seguimiento de la política municipal. A todos esos vecinos, gracias, porque eso es cultura política. Y el hacer seguimiento y estar informado de lo que pasa en la política municipal nos afecta directamente y podemos emitir juicios de valor acorde a nuestros criterios. Y por ello, todos los esfuerzos por parte de un ayuntamiento para facilitar el acceso a la información no solo son bienvenidos, sino que son necesarios. Por eso es tan importante la transparencia de la información, toda la transparencia legalmente permitida. Y eso facilita que los vecinos podamos emitir nuestros juicios de acuerdo a la información objetiva que recibimos, no a que nos den gato por liebre o a que otros partidos o medios de información jueguen a la desinformación. Así que cuanto más información haya por parte del ayuntamiento de cara a los vecinos, mejor calidad democrática tendremos en nuestro municipio. Y por otro lado, en cuanto a las alegaciones presentadas por partidos políticos, pues son eso, son alegaciones con intereses de partido. Y aquí estamos viendo a qué juego estábamos jugando cada uno y quiénes están siguiendo unas órdenes de arriba o un interés ideológico, no un interés de municipio. Entonces, a este respecto, vecinos por Collado Villalba, vamos a decidir siempre lo que consideramos mejor para Villalba, no para un interés ideológico
porque somos plurales en lo que a ideología respecta, y jugamos en la liga local con orgullo, no jugamos a una liga autonómica o nacional. Así que en ese sentido atenderemos a las recomendaciones y votaremos en consecuencia, y nos reservamos nuestra posición de voto para una segunda intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra Vox. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, nuestro más sentido pésame y condolencias a todos los familiares de todas las personas que han perdido la vida a consecuencia de este demoledor virus chino. Yo creo que hay que ser rigurosos, sobre todo para que la gente que nos está escuchando sepa de qué estamos hablando. Aquí la cuestión fundamental es aceptar unas alegaciones cuyo único objetivo consideramos que es poner trabas y alargar la entrada y el funcionamiento de unos presupuestos importantísimos y que tienen que entrar dada la situación de emergencia que tenemos, porque trabajar con unos presupuestos prorrogados es el peor de los escenarios que puede tener un ayuntamiento, un Estado, cualquier entidad local, autonómica o nacional. ¿Por qué? Porque estos presupuestos van a suplir y van a dar cobertura a los gastos estructurales de este municipio. Sabemos que estamos aprobando no también el anexo de la plantilla municipal, de las inversiones y, por tanto, señores, todo lo que sea poner trabas a este presupuesto es ir contra Collado Villalba. Entendemos que los particulares que han emitido sus alegaciones lo están haciendo acorde a un Estado de Derecho y que el resto de partidos políticos, que casualmente son todos los que han votado en contra, pues simplemente están poniendo trabas a la ejecución y la entrada en marcha de este presupuesto, que es el único que nos puede dar luz y una buena acción para paliar todos los efectos negativos de esta crisis. Es cierto que algunos de ellos, algunas de las alegaciones que han aportado algunos grupos municipales, realmente nos han dejado perplejos sobre todo por la falta de responsabilidad y el mensaje tan nocivo y tan peligroso que están mandando a la sociedad. Hay gente que no tiene ni tiempo ni la suficiente, a lo mejor, formación para poder estudiar todo lo que conllevan estos presupuestos y simplemente reciben un mensaje por parte de algunos grupos de que el Ayuntamiento de Collado Villalba no tiene ingresos suficientes para hacer frente a los presupuestos y difunden este mensaje. A nosotros nos parece una osadía y una auténtica atrocidad. Una auténtica atrocidad porque el señor Andrés en la comisión informativa ha aludido a que no se puede tener en cuenta como único criterio, además cito lo que él ha dicho literalmente, no es la única interpretación válida la de los técnicos municipales y sin embargo es la que han argumentado todos ustedes de la oposición, menos nuestro grupo municipal, han cogido literalmente un párrafo de la interventora para aludir que este ayuntamiento no va a tener ingresos. Pero señores, la coherencia, ¿dónde se la han dejado? El cinismo que muestran es realmente demoledor. O sea, nos parece una falta de responsabilidad que muchos vecinos de verdad se lleguen a pensar que este ayuntamiento no va a tener ingresos suficientes. Todo porque quieren sacar un rédito, poner trabas a que este presupuesto, que sí cubre los gastos estructurales que tiene este municipio y no los de 2018, entre en vigor. Así que, desde luego, nosotros en esto queremos ser claros y transparentes, no como el resto de grupos de la oposición que una vez más utilizan unos presupuestos en una situación de máxima urgencia para sacar rédito personal y, como siempre, mostrar una incoherencia absoluta en sus presupuestos. La alegación concretamente de Mas Collado Villalba nos ha parecido de una osadía muy peligrosa. Parece que ha escrito y redactado su alegación el propio churrero, porque realmente los datos que aportan son de un detalle y de una precisión que como mínimo sorprenden a los que llevamos en política muy poco tiempo, porque somos profesionales y hemos venido a la política para cambiar ese tipo de argumentaciones. Nos parece absolutamente demoledor, sobre todo porque confunden, como ha dicho la interventora, dos conceptos fundamentales como son la contabilidad y las asignaciones presupuestarias. Entonces, dejen de confundir a la ciudadanía y de engañarles, porque realmente quien tenga altura de miras hoy por hoy y busque el bien de Collado Villalba, tendría la máxima diligencia en aprobar estos presupuestos y no en seguir poniendo
todo tipo de trabas y de alegaciones que no se sostienen para impedir que puedan entrar en vigor y poder cubrir todas las necesidades que los villalbinos tienen. Nada más, nuestro voto será obviamente a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra Mas Collado Villalba. Buenos días. De nuevo nos traen a pleno en el mismo punto del día varios temas. Bueno, ya les hemos reiterado que nos traigan por separado. Han mezclado la aprobación definitiva de los presupuestos, que no se ajustan a las necesidades actuales de los villalbinos, con la resolución de alegaciones que invalidarían los mismos. Consideramos que el debate de alegaciones debe hacerse por separado y tratando cada una de ellas por separado, como ya les hemos solicitado en multitud de ocasiones. Por eso pedimos que se retire este único punto del orden del día y me reservo el siguiente argumentario para el segundo punto del orden del día, el siguiente turno. Tiene la palabra Unidas por Collado Villalba. Gracias, buenos días. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Gracias. Bueno, pues para empezar, nosotros pensamos que la aprobación definitiva de este presupuesto creemos que debería estar suspendida. Así lo dice el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, que hace mención a todos los trámites del sector público en general, incluidas las administraciones locales. Y bueno, pues pensamos que este trámite, pese a estar regulado por una ley distinta a la de procedimiento administrativo común, no debería estar vigente, sino que debería haberse suspendido. Eso para empezar. En segundo lugar, como ya han mencionado otros grupos, creemos que la votación de cada una de las alegaciones o de reclamaciones debería haberse traído por separado, porque tiene un contenido distinto, son variopintas, y aunque algunas de ellas se pueden agrupar, pues a los partidos que intentamos tener un criterio propio, que creo que es algo que no se puede reprochar, pues nos suscita opiniones distintas, porque son alegaciones distintas. Bueno, estos son los principales escollos que vemos a cómo se ha traído este pleno extraordinario, incluyendo también la forma en la que se formula, valga la redundancia. Como han mencionado otros grupos, no coincide la formulación del orden del día con la propuesta de la Concejalía de Hacienda. También pensamos que es un defecto, aunque algo menor, de forma. Y bueno, pues teniendo en cuenta estas primeras dificultades para traer el punto, pues queremos escuchar qué tiene que responder el equipo de gobierno y en mi siguiente turno de palabra establecer la posición de voto de nuestro grupo. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Si se pone el altavoz, incluso le oiremos. Estoy en ello. Fenomenal. Bien, creo que ahora se me oye. Ahora. Bien. Bueno, yo no sé si este virus chino es demoledor o no. Yo no sé si los virus tienen pasaporte o carnet de identidad, pero lo que sí que tiene una característica clara, este presupuesto, ya lo dijimos en el debate de presupuestos de hace algunas semanas, bueno, este es un presupuesto que, como ya manifestamos en su momento y además el propio equipo de gobierno lo reconocía así, es un presupuesto que no recoge las necesidades de los ciudadanos de Villalba y además lo aprobamos ya a sabiendas de que ni vamos a tener los ingresos que decimos en él que vamos a tener y ni los gastos se van a corresponder exactamente con lo que allí se está debatiendo, con lo que allí se está expresando. Bueno, efectivamente, tener unos presupuestos prorrogados pues no es la mejor de las situaciones para funcionar en un ayuntamiento, pero esto también ocurría en el año 2019 y, sin embargo, ni siquiera se presentaron unos presupuestos. Y también debía de ser lo peor, pero se ve que en ese momento no era tan peor y ni siquiera se presentaron. Yo no sé si esto es un ejercicio de cinismo demoledor, como aquí se ha calificado, pero lo que está claro es que en este presupuesto, que ya hemos aprobado y que ahora tratamos de acabar el trámite para aprobar definitivamente, los ingresos que tenemos no se corresponden con los que vamos a tener. Y ya lo sabemos porque además se han hecho propuestas desde el equipo de gobierno para que esto no sea así, atendiendo al criterio de gestionar una gravísima crisis. Y no podemos ser, efectivamente, no podemos hacer oídos sordos a lo que nos dicen las circunstancias. Pero esto es, no sé si cínico, pero absolutamente real. Como lo hacen habitualmente desde el equipo de gobierno, se traen un montón de propuestas todas juntitas para que o las votamos todas a favor o no las votamos o las votamos en contra y nosotros
le pedimos aquí, como han hecho otros grupos, al equipo de gobierno, pues que se voten por separado, que se retire esta propuesta y se traiga una propuesta formulada en términos de poder aprobar cada una de ellas. Me reservo el sentido de voto para una segunda intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. Empezando por el final. En cuanto a la supuesta suspensión de este procedimiento, bueno, esto ya lo saben ustedes, se ha debatido en comisión informativa, tienen informes al respecto de todos los tipos que dicen que efectivamente esta tramitación nunca se ha debido suspender. Como ustedes saben, la tramitación del presupuesto se regula en la Ley de Haciendas Locales, es una ley especial y por lo tanto estaba expresamente excepcionada de la suspensión que había del resto de las normas de trámite. Esto es algo que ustedes saben, entonces sacarlo ahora no sé muy bien a qué viene, pero bueno, se lo vuelvo a aclarar, no tengo ningún problema. Saben que no se tenía que suspender. Por cierto, desde hoy que sepan que también están otra vez levantados los trámites de las tramitaciones ordinarias, o sea que, y todavía menos. Respecto a las alegaciones hechas por Más Madrid, como ya le he dicho, se habla de desestimación. En todas ellas, además, incluso cuando había motivos para inadmitirlas, es decir, no entrar al fondo, por parte de los técnicos se ha hecho un trabajo, se ha hecho un esfuerzo para que no hubiera lugar a dudas, ya que son los presupuestos que en algunos partidos se han empeñado en discutir o intentar atacar, yo creo que de manera un poco banal, porque tampoco tenía un gran fundamento, pero en todo caso se ha hecho un esfuerzo por contestar todos los argumentos y, por lo tanto, por eso entiendo que se procede a la desestimación. Quien puede lo más, puede lo menos y, como ustedes sabrán, si la inadmisión sería no entrar al fondo, si ya encima entró al fondo, todavía les doy mayor seguridad jurídica. No sé exactamente cuál es la queja. Un exceso de celo en el trabajo de los técnicos y de este equipo de gobierno. En cuanto a que los informes técnicos son interpretaciones del técnico que hace el informe, claro, evidentemente, en derecho esto es una máxima, todo es interpretable, pero vamos a recalcar que esos informes van firmados por el jefe de rentas y por la interventora del ayuntamiento. No estamos hablando de dos técnicos cualquiera, son los máximos responsables en el área de Hacienda y en el área de gastos y en el área de ingresos. Algo saben de esto y estaría bien que se tuviera cierto respeto por el trabajo de algunos técnicos cuando lo hacen. En cuanto a la sentencia de idiomas por el empleo, que se dice que no se recoge, bueno, se ha informado, se ha manifestado y se ha explicado una y otra vez, pero no hay problema, se vuelve a explicar. En los presupuestos tienen que ir las deudas vencidas, líquidas y exigibles. Y a día de hoy creo que ustedes, ninguno de ustedes, de los que hacen esa alegación o que la manifiestan, son capaces de decirme cuál es la deuda vencida, líquida y exigible. Creo que ninguno de ustedes es capaz. Es más, en la comisión lo más que han hecho es que podrían hacer alguna estimación. Pero es que las imputaciones presupuestarias están cifradas, no van por estimaciones, van en principio por lo que se considera que van a ser los gastos de ese año. Por cierto, es un procedimiento con muchas dudas legales, como algunos de ustedes han reconocido en la propia comisión informativa, y nos podemos encontrar con que ni siquiera se resuelva en este año y nos vayamos al siguiente año, con lo cual esa supuesta manifestación de la falta de previsión de este año tenemos que verlo. Los juzgados están suspendidos, llevan suspendidos, se van a levantar ahora en junio, les van a dar 10 días en agosto. Quiero ver el retraso procesal que tienen y cuándo empiezan a resolver las circunstancias. Pero vamos, creo que ninguno son capaces de estimarme la realidad exacta de cuánto es. En cuanto a los ingresos insuficientes que se vuelve a alegar, mire, este presupuesto tiene un superávit de casi 2 millones de euros, lo saben ustedes. Incluso aunque descontáramos los 600.000 euros del IAE, seguiríamos teniendo un superávit de 1.300.000, 1.400.000, no llega a 1.300.000. Seguiríamos más que sobrados en cuanto a ingresos. Pero es que además ustedes siempre parten de una premisa que es que supuestamente va a caer la recaudación. Ya lo dije en el pleno de presupuestos y lo vuelvo a decir, no tengo ningún problema. Confunden derechos reconocidos, que en principio en un ayuntamiento casi todos los derechos van a seguir siendo los mismos, porque nosotros no cobramos tanto por actividad, sino por el derecho formalmente, es decir, por tener una vivienda, por tener un coche, con lo cual no nos afecta tanto la actividad económica, en ese sentido, en la pérdida de ingresos, con lo que es recaudación, que luego la gente, evidentemente, si tiene problemas económicos, a lo mejor decaen en su ánimo de pagar esos impuestos. Siempre he dicho y lo he manifestado que los villalbinos son buenos pagadores y tengo una referencia muy actual, de hecho, de hace unos pocos días. El 15 de mayo se giró los recibos domiciliados de vehículos. Se giraron 800.000 euros, más o menos 800.000 euros en recibos domiciliados de vehículos. Se han devuelto 30.000 euros. No parece que la recaudación, tal y como manifiestan algunos de ustedes, sea estrepitosa o calamitosa. Veremos cómo va avanzando el año, pero a día de hoy no parece que lo que ustedes alegan con los hechos se concuerde o sea cierto. Y respecto a la publicación del presupuesto en el portal de transparencia, estaba publicado, se habló con intervención y, como les ha manifestado la propia interventora en la comisión informativa, se entendió que eran los documentos necesarios para poder hacer las alegaciones. Nada más que alegar de momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Más Madrid no le queda tiempo, solo le da tiempo a decir sí, no o abstención. Ha consumido todo su tiempo. Sí, o sea, la posición de voto.
Sí. Nosotros votaremos en contra. Muy bien, muchas gracias. Vecinos por Collado Villalba tienen la palabra. Gracias, señora presidenta. Ahora, en esta segunda intervención, vamos a hacer una explicación de fondo de lo que hay detrás de todo esto. Y es que ha habido un equipo de gobierno que ha presentado unos presupuestos. Los presentó en enero, efectivamente. Y están hasta cierto punto obsoletos. Hasta cierto punto. Pero es que la alternativa sería quedarnos con los presupuestos de 2018, que esos no es que estén hasta cierto punto obsoletos, es que están completamente desfasados. Y una hipotética alternativa de unos presupuestos nuevos es inviable. Entonces aquí nos encontramos con que hay unos presupuestos 2020 que han contado ya con unas aprobaciones iniciales, donde ha habido grupos políticos como vecinos que nos sentamos a negociar, nos sentamos a hablar sobre programa y sobre inclusión de temas de programa en estos presupuestos. Y ha habido otros partidos que no han querido sentarse en ningún momento y nos ha pillado la crisis del COVID de por medio. Y ahora nos da mucha pena el constatar que se está intentando sacar rédito político de esto, de cuando unos partidos, cuando en su momento, en diciembre y en enero, tenían que haberse sentado a hablar y a compartir sus propuestas y sus sensibilidades, no lo hicieron. Y sin embargo lo hacen ahora precisamente en el peor de los momentos, en el momento en el que estamos en la crisis de nuestras vidas y sinceramente nosotros nos da que pensar que sea para sacar un rédito político. Y es una pena, porque estamos en la crisis de nuestras vidas y habríamos tenido en esta corporación la oportunidad de demostrar unidad, la oportunidad de demostrar que estamos a la altura de las circunstancias y demostrar a nuestros vecinos que somos capaces de dejar de lado las posturas ideológicas por el bien común. Nos da muchísima pena, muchísima, que hay partidos que predican a nivel nacional el apoyo a un gobierno nacional que está gestionando esta crisis sin manual de instrucciones y haciendo lo mejor que puede en interés de todos los españoles. Y, sin embargo, a nivel local están haciendo precisamente lo contrario de lo que piden a nivel nacional. Hemos tenido y seguimos teniendo la oportunidad de predicar con el ejemplo y no lo estamos haciendo. Teníamos la oportunidad y seguimos teniéndola de demostrar lo que nos importa a Villalba y que es lo único que nos importa, no nuestro partido, ni nuestros intereses personales, ni salir en las fotos. Y seguimos estando a tiempo de sumarnos a un pacto por Villalba, todos. Ojalá sigamos a tiempo. Pero por cómo se están derivando las situaciones, parece que en momentos de crisis sale a relucir de qué pasta estamos hechos cada uno y a qué hemos venido a la política cada uno. Si a aportar con nuestros conocimientos y nuestra profesionalidad o estar al servicio de nuestro partido de arriba y nuestros intereses personales. Y esa es también la gran diferencia entre un partido exclusivamente local como el de vecinos y partidos que tienen hermanos mayores que les dicen qué postura tienen que adoptar. Y la verdad es que es una lástima porque todo esto va en detrimento del bienestar de Villalba, todo esto. Entonces, no es el tipo de postura que para nada defendemos en vecinos ni que queremos practicar. Ya hemos dicho y nos seguimos reafirmando en que la política de bloquear por bloquear ni es constructiva ni va en favor de los vecinos, va en favor de unos objetivos ideológicos, no de los vecinos. Por favor. Así que no nos queda otra que decir que vecinos seguimos tendiendo nuestra mano por los vecinos y por Collado Villalba y vamos a votar a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra más Collado Villalba. ¿Vox? ¿No tiene la palabra primero Vox? Ya ha pronunciado su voto. Perfecto. Bueno, que votaba a favor. Ok, de acuerdo. Bueno, pues nosotros, como hemos solicitado antes, queríamos que se debatieran las alegaciones, ya que este pleno va de alegaciones por separado. No sé por qué no se prestan al debate de cada una de ellas e insisten en esta manera de traer los asuntos al pleno de manera conjunta. Deberían
al igual que están haciendo con otros temas, copiando a otros ayuntamientos, deberían haber apostado por copiar a los demás ayuntamientos también, en escuchar a los demás grupos, que todos les hemos tendido la mano en esta crisis. Deberían haber copiado también, pues, haberse prestado al debate para aprobar y lograr modificaciones presupuestarias consensuadas y no empeñarse en aprobar unos presupuestos que no se ajustan a las necesidades reales de los villalbinos, de nuestra ciudad ni de nuestro ayuntamiento. Si las razones que ya les dimos para no aprobar los presupuestos fueran insuficientes, a ellas se suman las varias y variadas alegaciones que se han presentado. Por un lado, han incumplido ustedes el trámite de exposición pública. La página web del ayuntamiento no facilita información sobre los presupuestos ni la documentación que debe acompañar a los mismos a fin de que pueda ser examinada. Varios grupos municipales les hemos venido solicitando en diversas ocasiones que lo publicaran desde la web del ayuntamiento y que además utilizaran todos los medios disponibles para su difusión. Pero ustedes han hecho caso omiso, sin tener en cuenta la ley de transparencia, el texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales, la ley reguladora de bases del régimen local, ni el excepcional estado de alarma en el que nos encontramos y nos hemos encontrado durante ese periodo de alegaciones, con dependencias municipales cerradas, villalbinos y villalbinas confinados en sus hogares. ¿Y por qué? Yo me pregunto, ¿qué necesidad tienen de ocultar esa información? Es pública y nos pertenece a todos los villalbinos. ¿Por qué somos uno de los municipios menos transparentes de todo el Estado? ¿Por qué se empeñan ustedes en que lo seamos? La verdad es que no lo entiendo. Otras alegaciones hacen referencia al servicio de idiomas por el empleo. No se contempla en el presupuesto para 2020 ninguna partida en personal en el capítulo 1 para la readmisión del personal. Tampoco partida para la liquidación ni quito. No figura ninguna partida de gasto para hacer frente a las cuotas sociales de los últimos 4 años, ni para hacer frente a las sanciones que determine la Inspección de Trabajo, hecho que quebrante el principio de prudencia económica y financiera. Y podríamos estar hablando de una cantidad cercana al $500.000 de euros. Otro bloque de alegaciones hace referencia a la insuficiencia de ingresos que generará inestabilidad presupuestaria. El presupuesto se elaboró conforme a un informe económico-financiero que garantizaba estabilidad presupuestaria, pero todo ello fue anterior a la crisis generada por el COVID-19. Y no nos cansamos de repetir que estos presupuestos no se ajustan a las necesidades actuales de Villalba, ni de los villalbinos, ni del ayuntamiento. Estos ingresos inicialmente presupuestarios se verán mermados por el cierre de instalaciones municipales, desde el 11 de marzo y por el cese de actividades. Además, se han modificado ordenanzas que supondrán una merma en los ingresos reflejados en los presupuestos 2020, rompiendo así el criterio de prudencia financiera y el necesario equilibrio presupuestario establecido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Además, como les hemos manifestado en las alegaciones presentadas por Mascoya de Villalba, las cuentas del ayuntamiento no reflejan la imagen fiel del patrimonio del ayuntamiento, tal y como hoy en día exige la ley. Ya lo dijimos en su momento. Es por ello que el presupuesto no corresponde a la realidad económica del ayuntamiento. Esto supone una deuda añadida de 65 millones de euros, a los 75 millones de euros que refleja la cuenta anual, la cuenta general. A día de hoy, nuestro ayuntamiento debe más de 100 millones de euros. Y ustedes han ocultado la deuda real del ayuntamiento y quieren hacer ver que el pago del canon es un gasto del ayuntamiento, pero es deuda. Ustedes nos han reiterado que el túnel costó 122 millones de euros y a la espera estamos de ese monográfico que nos han ofrecido y algunos les han amenazado con ello, pero no lo reflejan en las cuentas. ¿Por qué? Lo sabremos, como otras muchas cosas, cuando nos lo aclaren otras autoridades competentes. Está claro que este presupuesto saldrá adelante, puesto que cuentan con el apoyo tan incoherente como necesario de otros grupos municipales. Tendrán sus presupuestos, un presupuesto que no satisface las necesidades actuales de Villalba, de los villalbinos ni de nuestro ayuntamiento, así como el titular que buscaban, que podría haber sido muy diferente y mucho mejor si se hubieran prestado a dialogar y a consensuar medidas acordes a la situación actual. Y el titular es que ustedes hacen las cosas muy mal. Por eso, Mascoya de Villalba votará en contra. Tiene la palabra Unidas por Collado Villalba. Gracias y buenos días de nuevo. Bueno, me quiero centrar en dos de las alegaciones que se han presentado. La primera tiene que ver con el incumplimiento de la exposición pública, que es uno de los pasos necesarios para el trámite del presupuesto. Si estar a favor de la validez administrativa y de la transparencia es tener ideología, pues entonces desde nuestro grupo sí tenemos ideología, y a mucha honra,
porque nos parece una buena idea que se pueda defender el derecho a la participación política de los vecinos y vecinas y de la transparencia del ayuntamiento y el cumplimiento de la extensa normativa que hay a ese respecto. Así que si esto es ideológico, pues sí, efectivamente, nos parece una buena idea que se respete la transparencia. No se ha cumplido este paso de la exposición pública. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque, para empezar, hay un Real Decreto que declara el estado de alarma y que impide desplazamientos innecesarios, entre ellos a dependencias municipales, se entiende, que además estarán probablemente cerradas por el parón que ha habido a todos los niveles. Por tanto, el que haya una copia física del presupuesto en el siglo XXI en el ayuntamiento para que vayan los vecinos y vecinas a revisarlo, pues es absolutamente ridículo. Es ridículo cuando toda esta documentación se genera en formato digital y se podría haber publicado en tiempo y forma en el portal de transparencia. Y es que no se ha publicado ni en tiempo ni en forma. Porque aunque ahora nos encontramos con que en el portal de transparencia hay varios de los documentos del expediente, no sabemos desde cuándo está publicada. Nadie nos ha podido responder de en qué fecha fue cuando se subió a dicho portal. Recordemos que el plazo que se anuncia en el BOCAM para el inicio de la exposición pública y la presentación de alegaciones es el 6 de mayo. Debería haberse publicado ese mismo día y si no, debería haberse suspendido el plazo de exposición pública, entendemos nosotros, hasta que se subiera y se volviera a reiniciar, porque la mayoría de los vecinos y vecinas y las personas interesadas no podían desplazarse físicamente al ayuntamiento para hacerlo. ¿O es que ustedes le están pidiendo que incumpla la ley? Porque esto es bastante gracioso. Además, creemos que no se ha cumplido en forma tampoco, porque en la página del portal de transparencia al que se ha subido está dentro de un apartado que es indicadores de transparencia. Esto es totalmente contraintuitivo. La ley de transparencia estatal lo que nos dice es que la información debe ser localizable, es decir, que se tiene que poder llegar a ella con facilidad, que tiene que haber de hecho un buscador en el portal de transparencia, nos dice la ley de transparencia autonómica. Y nada de esto ha ocurrido, o sea, en la práctica no se ha expuesto públicamente este documento. Y esto va más allá de las críticas que tenemos de contenido al presupuesto, que las tenemos y muchas, pero es que aquí estamos hablando de efectos formales que menoscaban el derecho de los vecinos a conocer los asuntos públicos que les afectan y a participar en ellos. Esto es muy grave, ¿eh? O sea, esto no es ni de izquierda ni de derecha y no ha venido Pablo Iglesias a decirnos a nuestro grupo lo que tenemos que hacer. Nos parece sentido común. Y lo mismo ocurre con la presentación de enmiendas, que es que se ha vulnerado. Todos los grupos, y así lo dice la Ley de Haciendas Locales, tienen la posibilidad de presentar enmiendas al proyecto de presupuesto. Pues en este ayuntamiento se ve que no, en este ayuntamiento era lentejas, si quieres las comes y si no también, con el beneplácito de los socios del equipo de gobierno, vecinos y Vox, que para el caso en este momento son gobierno, neta y puramente. Se nos ha impedido a los dos grupos que hemos hecho propuestas por escrito, cumpliendo los requisitos que establece la normativa, el reglamento de organización y funcionamiento y el reglamento orgánico municipal, para que se modificaran dicho proyecto de presupuesto, porque nos parecían malos, nos parecía que no cubrían las necesidades del municipio. Y sin embargo, no se pudieron dictaminar ni se pudieron votar en pleno. Esto incumple la tramitación establecida por la Ley de Haciendas Locales y, por tanto, hemos presentado una reclamación que no se ha respondido satisfactoriamente, como hemos mencionado en la comisión informativa. Esto para empezar. En lo que tiene que ver con la omisión de crédito y la insuficiencia de ingresos, no me quiero meter mucho, pero aquí brilla por su ausencia el principio de prudencia que ya se ha mencionado y que tan a menudo menciona el concejal de Hacienda y el PP, pero que luego en la práctica no lleva a cabo. Es decir, si tenemos constancia de que va a haber unos gastos necesarios y que este presupuesto que se ha aprobado, como todos hemos declarado ya, no va a cubrir, sería de sentido común que estuviera suficientemente cubierto. INRI, cuando hay un caso tan evidente como el de una sentencia judicial que nos dice que vamos a tener que pagar algo, aunque no esté determinada la cuantía, algo vamos a tener que pagar. Y es responsabilidad del ayuntamiento estimar más o menos cuál es la cuantía que va a tener que asumir para incluirlo en sus presupuestos. Y lo mismo con respecto a la reducción de ingresos. No, más allá de la recaudación efectiva o no, es evidente que con una bonificación que ustedes han aprobado y con una suspensión de actividades que genera ingresos al ayuntamiento, pues se van a reducir. O sea, como digo, el principio de prudencia financiera brilla por su ausencia y solamente lo arguyen cuando les interesa. Bueno, con respecto a la posición de voto que han argumentado dos grupos de la oposición, entre comillas, Vox y Vecinos, parece interesante, ¿no?, que lanzan ustedes cuchillos al resto de los grupos,
como si nuestra intención fuera meter palos en las ruedas, pero meten en el mismo saco, curiosamente, a particulares y a grupos de la oposición que hemos presentado alegaciones en el mismo sentido. Y, como digo, tienen que ver con aspectos que, más allá de que estemos de acuerdo o no con el contenido del presupuesto, tienen que ver con derechos constitucionales de defensa de la participación de la población en los asuntos políticos y de la transparencia. A día de hoy, como digo, ustedes son en la práctica equipo de gobierno. Así que enhorabuena a Vox y a Vecinos por entrar en equipo de gobierno junto con Partido Popular y Ciudadanos. Esperemos que sean conscientes de que ustedes también son responsables de los errores que estos últimos cometan. No quiero terminar sin mencionar una de las alegaciones que se ha desestimado correctamente porque era de contenido político, oportunidad política, que es la de un vecino que dice que el presupuesto actual... Sergio, perdón, ha consumido su tiempo. Bueno, este presupuesto lo importante es que es una propuesta política incompleta, insuficiente, que no va a solucionar el problema de Villalba. Por tanto, votaremos en contra. Gracias. Tiene la palabra el Partido Socialista. Sí, ¿se me oye, no? Sí. Bueno. Se me ha olvidado antes hacer una precisión y es que hemos pedido en comisión informativa que se nos aclarase por qué se convocaba al Pleno, en la documentación que está en GESDOC así está expresado, a otras personas que son ajenas, digamos, a la corporación y no son funcionarios municipales. Concretamente se hablaba de CIE y no se convocaba a otras asociaciones, digamos, profesionales o empresariales que también podrían estar interesadas en estar presentes. Nos ha dicho Bernardo que nos lo iban a aclarar. Espero que ahora en la próxima intervención así se nos haga. Se me había olvidado este extremo y por eso lo digo. Bueno, se han hablado aquí de presupuestos, lo ha dicho la portavoz de Vecinos, hasta cierto punto obsoletos, no sé qué significa muy bien eso, y se hablaba de que había una alternativa inviable y que, bueno, no nos hayamos sentado a hablar en la oposición, porque nosotros nos dedicamos al rédito político. Hombre, me gustaría saber qué otro tipo de réditos son los que defiende y va buscando Vecinos por Collado Villalba. Debería de aclarar a los ciudadanos y también a sus propios votantes cuáles son los réditos que van buscando. Por supuesto que las organizaciones políticas nos dedicamos efectivamente a defender réditos e intereses políticos, como no puede ser menos. Concretamente nosotros todo nuestro trabajo lo dedicamos a defender los intereses políticos de los vecinos de Collado Villalba, de los votantes de Collado Villalba. Yo no sé cuáles son los otros tipos de réditos que deben de, o que Vecinos reclama para que nos dediquemos el resto de fuerzas políticas. Nosotros nos dedicamos al rédito político, efectivamente, como no puede ser menos. Y efectivamente nos fiamos del criterio técnico de nuestros funcionarios, a los que respetamos y valoramos mucho su trabajo. Pero claro, nosotros estamos aquí para hacer política, para leer informes. Pues se ve que hay otras fuerzas políticas. Nosotros leemos con atención los informes, seguimos el consejo, pero nos dedicamos efectivamente a hacer política, a defender intereses ideológicos, precisamente de los vecinos a los que representamos. No voy a entrar muy en detalle de las propuestas que se han hecho porque ya están suficientemente aclaradas por otros portavoces. Pues efectivamente, en idiomas por el empleo o pagamos salarios o indemnizaciones, pero algo tendremos que pagar y para eso están los presupuestos, para valorar cuánto iremos a pagar. Luego otra cosa será lo que se pague en función de la sentencia. En cuanto al periodo del estado de alarma y del recorte de movimientos que hemos tenido, efectivamente, ha habido un recorte de movimientos que deberíamos de haber atendido en el periodo de las alegaciones, en el plazo de las alegaciones, para facilitar el acceso a la información de las personas que pueden opinar algo de estos presupuestos. Que va a haber unos menores ingresos, pero si lo hemos anunciado, hemos dicho que se van a bonificar muy razonablemente, por cierto, y nosotros así lo hemos dicho, algunos impuestos o algunas tasas. Pues eso es un menor ingreso que habrá que considerar porque sumaremos menos a lo que teníamos previsto en los presupuestos que hemos aprobado. Y también habrá gastos que se irán, y de hecho hemos aprobado ya algunos gastos que van a ser mayores que los presupuestos que teníamos previstos en principio. En cuanto a la transparencia, y voy acabando, claro, no se trata solo de garantizar el cumplimiento de la ley. Estaría bueno que no cumpliésemos la ley, estaría bueno que no hiciésemos un uso adecuado de la ley, pero de lo que se trata es de que los ciudadanos tengan toda la información a su disposición para que puedan ejercer sus derechos. No estoy hablando de no cumplir la ley, claro que tenemos que cumplir la ley. Estamos hablando de favorecer que en un momento de estado de alarma, en el cual los movimientos de los ciudadanos están limitados y el acceso de los ciudadanos a la sede consistorial está limitado, les garanticemos con todas nuestras fuerzas y con nuestro portal informático y con nuestra página de transparencia toda la información que hace falta para que ellos puedan alegar las alegaciones que estimen oportunas y para garantizar que la información les llega y les llega bien.
hay alguna discrepancia entre la propuesta que hace el concejal de Hacienda y cómo se formula luego para la propuesta de resolución de la comisión y luego en el pleno. Bueno, pues hemos pedido también en la comisión informativa que se explicase esta cuestión y, como vemos, el equipo de gobierno no tiene ninguna intención de desgranar, de votar por separado cada una de las distintas alegaciones, que yo creo que serían muy aclaratorias y aclararían perfectamente el sentido de voto, o podríamos aclarar el sentido de voto de cada una de ellas, de nuestro grupo. Por lo tanto, al no haber ningún elemento de juicio más, aunque sí que les pido que hagan esa aclaración de ese email que convoca a algunas asociaciones y no a otras, convoca a unas personas y no a otras, a la asistencia al pleno, pues nosotros no tenemos más remedio que votar en contra de la propuesta que hace la Concejalía de Hacienda, como ya hemos manifestado en la comisión informativa. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues tengo un poco más de lo mismo que se ha dicho antes y lo vuelvo a contestar, no tengo problema. En principio, en primer lugar, sí que quiero contestar a la señora Toral, la portavoz de Mascollado y Alba, porque le repita un mantra muchas veces no se va a convertir en una verdad. No es una verdad lo que está manifestando. No existe un error en el reflejo presupuestario de las imputaciones. No existe. Creo que el informe suscrito por ambos técnicos es bastante claro en que más bien quien comete un error conceptual básico son ustedes a la hora de hacer la alegación. Y debían de ser más prudentes a veces cuando hablan de ciertas cosas. Esto es una prestación de servicios, pero veo que siguen, a pesar del informe, de lo extenso del informe, siguen sin entender y ver la diferencia entre un concepto y otro. Que el túnel es una deuda que nos va a arrastrar durante años, creo que la señora alcaldesa lo ha manifestado por activa y por pasiva y, de hecho, entiendo que por eso el Partido Socialista no quería entrar mucho en ello. Me sorprende que usted se haya querido entrar, pero bueno, es un tema suyo. Escuchar a los demás grupos de la oposición que se ha dicho aquí, miren, de verdad... Yo he escuchado a todo el mundo. Me he intentado reunir con todo el mundo. Y dudo que haya nadie en este pleno que pueda decir que yo no me he intentado reunir con todo el mundo. He recibido respuestas en algunos casos del estilo de no te voy a comentar ninguna idea porque luego la harías tuya. Algunos seguramente se dará aplaudido con esa manifestación que se hizo. Así que lo de que había voluntad de intentar llegar a algún acuerdo es cuanto menos hipócrita, cuanto menos. Cuando se dice que no hemos tenido voluntad de publicar el presupuesto, han tenido ustedes la comisión informativa, han tenido a la interventora y les ha manifestado que de hecho fue ella la que consideró que con esos documentos que se subían se daba suficiente información para hacer las alegaciones correspondientes, con independencia de que una vez que se apruebe el presupuesto se subirá el expediente completo. Pero para lo que estábamos en este momento, que era el trámite de alegaciones, se entendía que era suficiente. Fíjese si era suficiente, que tenemos alegaciones de varios particulares, no solo de partidos políticos, con lo cual... Algo en su discurso choca, o no era suficiente, o sí era suficiente, pero si no era suficiente, ¿cómo es posible que haya particulares que hayan podido hacer alegaciones? A lo mejor volvemos a caer otra vez en eso de digo una cosita, suelto la piedra, escondo la mano y me quedo tan tranquilo. En cuanto al principio de prudencia económica, lo he dicho y lo vuelvo a decir, y no tengo ningún problema, lo repetiré tantas veces como quieran. En lo referente a los ingresos, tenemos un presupuesto dotado con 2 millones de superávit. Aunque quite 600.000 euros por el IAE, sigue teniendo 1.300.000 y pico euros de superávit. Aunque quite la reducción de las tasas, cae unos 50.000 euros. Incluso aunque metiera la ayuda para autónomos, seguiría estando en positivo. Y además, cuando ustedes dicen que no se ha tenido en cuenta la situación de COVID, obvian, entiendo que intencionadamente, que el informe del Ministerio de Hacienda es de primeros de mayo. Estábamos en estado de alarma, ya había informes que decían que la caída del PIB iba a ser de un 9% en el mejor de los casos y fíjense qué casualidad que el Ministerio de Hacienda en ningún caso considera que los ingresos estén mal calculados. Más allá de que en el ICIO entiende que hemos hecho una pequeña subestimación de 100.000 euros, que si los quito sigo teniendo superávit. Entonces dejen de decir que los ingresos caen, porque no caen. Están como tienen que estar perfectamente revisados por intervención, tesorería, jefe de rentas, Ministerio de Hacienda, intervención general del Ministerio de Hacienda. Seamos serios cuando hablamos. Derechos reconocidos no van a caer en ningún caso. A lo mejor la recaudación cae. Ya lo veremos. Pero como no tengo una bola de cristal, no lo sé. No lo puedo saber. Pero ya se verá cómo va evolucionando. Pero desde luego los derechos reconocidos seguirán. La otra trampa que hacen es que dicen, no, es que como no van a prestar servicios, van a dejar de cobrar tasas. Les recuerdo a todos ustedes que las tasas sirven para cubrir los gastos de sus servicios, con lo cual, en tanto que no se prestan esos servicios, tampoco existen esos gastos. Entonces, es un ten con ten. A ver si dejamos de decir las cosas solo a medias, que solo nos interesan las verdades a medias.
Por último, se ha publicado toda una transparencia. Creo que hemos sido transparentes en todo momento. Hemos ido a más. Incluso en aquellas alegaciones que se podían haber admitido, se han contestado expresamente, se ha entrado al fondo para que no hubiera dudas y que nadie pudiera decir que estos presupuestos no estaban perfectamente visados por todo el mundo y perfectamente correctos. Y, por lo tanto, creo de verdad que son unos presupuestos correctos. Creo que cubren casi todas las necesidades estructurales. Creo que van a permitir a Collado Villalba funcionar y van a permitir que se aprueben ayudas como las de los autónomos de 1.200.000 euros. Entiendo que al portavoz de más Collado Villalba esto no le guste porque votó en contra, pero es la realidad. Esto es lo que permite que podamos tener ayudas para los autónomos. Por último, y yo ya acabo, le doy las gracias, en primer lugar, a los dos grupos que votan a favor, a Vecinos y a Vox, y le doy especialmente las gracias porque ha sido un trabajo muy arduo a todos los trabajadores del área de Hacienda. Hay algunos que son más visibles, como puede ser Intervención, Tesorería o incluso el propio jefe de renta, Mario Sacedo. Hay otros que a lo mejor hacen un trabajo igual de importante, como puede ser Sonia Guillén, que no es tan visible su cara, pero es una técnica muy cualificada. Y todos los demás técnicos, Mari Carmen Delgado, Monse, en fin, sería una lista enorme de gente que ayuda a hacer estos presupuestos. Esto no es un trabajo en equipo de gobierno, es un trabajo coral, donde hay mucha gente que ha puesto mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas ganas en sacarlos. Muchas gracias. Como para no herir susceptibilidades, también hay involucrados muchos técnicos del área de personal, de cada una de las áreas, porque ellos también participan en la elaboración de sus propios presupuestos. Fíjese, incluso muchos son ideológicamente contrarios al Partido Popular. Y usted lo sabe, señor Alcolea. Cuando revise su intervención de esta votación última, yo creo que le va a dar una vuelta bien dada porque ha quedado fatal. Ha dado la impresión como que vota ideológicamente y no a favor de los vecinos. Se nota que no vive usted en este pueblo y quizá lo diga por eso. Pero aquí el presupuesto que hemos aprobado es para favorecer a los vecinos de Collado Villalba, que es nuestro pueblo. El equipo de gobierno votará a favor de este punto. Se somete a votación Más Madrid. En contra. Vecinos por Collado Villalba. A favor. Vox. A favor. Más Collado Villalba. En contra. Unidas por Collado Villalba. Este no es el presupuesto que necesita nuestro pueblo. En contra. Partido Socialista. En contra. El equipo de gobierno votará a favor. ¿Han llegado los votos telemáticamente, señor secretario? Sí, señora alcaldesa, se contabilizan 13 votos a favor correspondientes al equipo de gobierno, al Grupo Municipal Vox y al Grupo Municipal Vecinos por Collado Villalba, y 12 votos en contra del Grupo Municipal Socialista, Unidas por Collado Villalba, Más Collado Villalba y Más Madrid. Pues este punto queda aprobado con los votos a favor de Vecinos por Collado Villalba, Vox y el equipo de gobierno, y los votos en contra de Más Madrid, Más Collado Villalba, Unidas por Collado Villalba y el Partido Socialista. Sin más asuntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego.